¿sí? Tan importante para la historia de Argentina. Para aquellos que no saben, porque obviamente no están cursando la materia y se anotaron acá al Meet para escuchar a la profe, pertenecemos a la cátedra de Historia y Historiografía, y estamos viendo precisamente las corrientes marxistas en la Argentina, y nos quedó precisamente en el tintero esta, si quiere, corriente, que se llama el perteneciente al marxismo británico, ¿no? Que acá en nuestro país llegó de una manera bastante tardía. Hubiera sido interesante, ¿no?, que hubiera llegado capaz más sobre principios de los 60, creo que hubiera tenido una gran recepción, ¿no? Porque precisamente la temática en la cual se enfoca este marxismo británico hubiera sido de mucha utilidad para analizar la coyuntura de ese momento. El marxismo británico tiene lo particular, digamos, que nació, su génesis surge ahí en el Partido Comunista Británico, ahí en el periodo post Segunda Guerra Mundial, 1946, 1956, digamos, como la génesis, donde salen de este partido historiadores marxistas de gran renombre, por mencionar algunos, Christopher Hill, Eric Kaufman, Edward Thompson, ¿sí? Y del Partido Comunista surge también una revista que va a sentar escuela también, en 1952 nace la revista Past and Present, ¿sí? Curiosamente, acá en nuestro país, en la década de los 60, en Córdoba, también había nacido también una revista con el mismo nombre, Pasado y Presente, ¿sí? Y como bien habíamos mencionado, también tiene ciertas referencias de un marxismo cultural, digamos, centrado más que nada en la influencia de Gramsci, pero bueno, el caso de la revista cordobesa, dirigida por Aricó, tenía, digamos, más que nada las referencias en el Partido Comunista Italiano, en el marxismo italiano, es más gramsciano que esta corriente británica, ¿no? Los grandes desafíos que surgen de este marxismo británico, en principio, es superar el modelo de esta base superestructura de la totalidad social, ¿sí? Y también se enfrenta a un concepto del vinculado al determinismo económico, tan clásico y tradicional del marxismo de la época. Ahí van a tener ciertos puntos que en conexión o en relación con lo que vendría a ser la corriente de Anales en ese sentido, ¿sí? De hecho, Eric Kaufman, en una de las entrevistas, él declara, digamos, que nuestra generación aprendió historia durante los 10 años siguientes a la guerra, en seminarios regulares que reunían historiadores amigos y militantes del PC británico, Christopher Hill, Maurice Dobb, Edward Thompson, etc. Yo tuve considerable simpatía hacia la escuela de Anales, pero con una diferencia. Ellos creían en una historia que no cambia, creían en las estructuras permanentes de la historia. Yo creo en la historia que cambia. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente en esta época, que está refiriéndose Hoffman, estamos hablando de la segunda generación de Anales, la época precisamente de Brodel, donde se pondera la lectura estructural de la historia, ¿no? Una historia de larga duración, ¿no? Donde no se centran en la vida de los hombres prácticamente, sino más que nada en la estructura, el clásico, digamos, el trabajo del Mediterráneo. En ese sentido, el marxismo británico tiene mayor conexión con la primera generación de Anales, con los fundadores, si se quiere, de Anales, con Marc Bloch y Lucien Febvre. Y obviamente, ya en la década de los 60, post-Mayo francés, con la tercera generación de Anales, ahí sí hay una gran vinculación con el marxismo británico, porque obviamente los dos van a atender, digamos, la vida social, digamos, ¿no? El actor social, cómo actúa el hombre, digamos, en la historia, y no tanto el análisis de las estructuras como hacía Brodel, o bien como seguía el marxismo de Althusser. Entonces, bueno, lo que se quiere analizar ellos es el marxismo como teoría de la determinación de clase. Entonces, focalizándose en una historia desde abajo, ¿sí? La gran particularidad del marxismo británico es hacer una historia desde abajo, o sea, no la historia, digamos, de los grandes hombres, ni una historia estructural, y con una profunda prosa hacia la historia crítica.
las clases bajas como participantes activos de la formación de la historia, digamos, esa es la clave de análisis del marxismo británico. De ahí también del marxismo británico se van a desprender distintas especialidades o, digamos, distintos enfoques, pero todos van a girar en torno, digamos, a este tipo de marxismo, que tiene la clave de ser un marxismo de clave cultural, ¿no? Los grandes referentes de este marxismo, materialismo cultural, son Edward Thompson, de todos, digamos, es capaz el más reconocido de todos ellos, Richard Hogarth, este trabajo fascinante, acá editado con el nombre de La cultura obrera en la sociedad de masas, y el otro es Raymond Williams, ¿sí? Como bien decíamos, acá en Argentina llegó de una manera tardía, vemos estos autores, fue recepcionado en la década de los 70, a fines de la década de los 70, a través de la revista Punto de Vista, que dirigía, digamos, Beatriz Arlo, con Altamirano, todos estos sociólogos, antropólogos, y también, bueno, se incluyeron luego historiadores, empezaron a recuperar este marxismo británico y lo empezaron a aplicar acá en Argentina, ¿sí? Ya entrado en los 80, ya de la mano de la historia social, ¿sí? Este marxismo cultural también refleja la expresión de una nueva izquierda, donde se valoriza la valorización del sujeto del mundo social a partir de este mismo, ¿sí? La analogía de la base superestructura y la importancia del concepto de experiencia. En ese sentido, bueno, problematizar dentro del área de la cultura y del lenguaje, ¿no? Entonces ahí es donde entra el conflicto con el marxismo tradicional, con esta suerte de determinismo económico que tanto ponderaba el marxismo clásico. Y para finalizar, digamos, en esta introducción, unas citas más que nada con estos referentes del marxismo cultural, como Hogarth, donde, bueno, en este trabajo que les mostré recién, él habla, bueno, que hace un análisis obviamente de la cultura de la clase trabajadora, digamos, en la década de la posguerra, ¿no? Ahí en Inglaterra, y él, bueno, lo que dice, digamos, que las personas de la clase trabajadora rara vez se interesan por las teorías y los movimientos, digamos, ese, digamos, como ciertas conclusiones que llega al trabajo. Él entiende, digamos, si una idea no está ligada a lo real y lo cotidiano, como que el trabajador promedio, digamos, no asimila esas cuestiones, porque su vida transcurre en el trabajo y en la esfera doméstica. Entonces, ¿en qué momento va a ser la revolución? Esta cita la tomo a cuento precisamente por lo que vamos a hablar después en torno a la resistencia peronista y este análisis que tanto le hacía doler la cabeza a los distintos marxismos para poder entender el fenómeno peronista, digamos, cómo entender a esa clase trabajadora que tenía esa potencialidad revolucionaria, cómo es que llegaron a ser peronistas, ¿no? Después, bueno, la cita de Edward Thompson, donde dice: la clase es una formación social y cultural que no puede ser definida en abstracto o aisladamente, sino únicamente en términos de las relaciones con las otras clases, y finalmente solo se puede hacer tomando el tiempo como medio, esto es, acción y reacción, cambio y conflicto. La clase en sí no es una cosa, es un suceso. Entonces lo que está diciendo acá Edward Thompson es aplicar la historicidad en las relaciones de clase. Digamos, esta es la clave del marxismo británico, ¿no? Volver a poner en el tapete, en la escena, al actor social, al trabajador en sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí sale la noción de la experiencia, ¿no? Que siempre va a girar el análisis de estos historiadores. Y finalmente, Raymond Williams, donde dice que nuestro significado de cultura es una respuesta a los eventos que nuestros significados de industria y democracia más evidentemente definen. Pero las condiciones fueron creadas y han sido modificados por los hombres. El registro de los eventos yace en otra parte, en nuestra historia en general. La historia de nuestra idea de cultura es un registro de nuestros significados y nuestras definiciones, pero estas a su vez son entendidas solamente dentro del contexto de nuestras acciones. De vuelta haciendo el énfasis, digamos, a la historicidad, digamos, ¿no? Acá en el sentido de la cultura. Y finalmente, bueno, cuando habla de la cultura,
la cultura de clase obrera no es ni el arte proletario, ni la House, ni un particular uso del lenguaje. Es en cambio la idea colectiva básica y las instituciones, maneras, hábitos de pensamiento que proceden de este. Para diferenciar, digamos, como que, bueno, existe una cultura de clase obrera, que acá, digamos, esta cita incluso se puede vincular con una noción que va a ser clave para estos historiadores que van a analizar la resistencia peronista en clave del marxismo británico, que es esta noción de estructura de sentimiento, ¿no? Donde, digamos, no se puede retrotraer, digamos, una cultura propia del proletariado, sino que, digamos, que es una cuestión mucho más compleja y a veces difícil de explicar, digamos, ¿no? Y esa es la gran tarea que se van a sumergir esta corriente del marxismo británico, en la cual se van a apoyar principalmente de dos grandes historiadores, uno, Daniel James, con su trabajo clásico que se llama Resistencia e Integración, y por otro lado también Ernesto Salas, ¿sí? También se va a apoyar en el marxismo británico para dar cuenta de su trabajo que se llama La Resistencia Peronista, focalizándose precisamente en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Ahí van a encontrar distintos puntos de conexión, puntos en común, incluso distintas formas de aplicar el marxismo británico a la historia argentina, y en este caso precisamente la resistencia peronista. Así, bueno, con toda esta introducción, yo me honro también en presentar a la profesora Florencia Abuela, que ella ya es obviamente profesora, egresada de Joaquín B. González en el 2018. Tuvimos el placer de tenerla en nuestra cátedra como estudiante, y ella nos presentó a fin de año, a fin de esa cursada, un trabajo vinculado precisamente a la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre, ya que era su trabajo de seminario. Entonces dio como una suerte de estudio de la cuestión, donde analizó precisamente la influencia del marxismo británico, acá en este caso en particular, que fue de tanta bibliografía como fue el caso de la resistencia peronista. Así que, sin más prólogos, acá, Florencia Abuela, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Primero, antes que nada, agradecerles por conectarse y tomarse el tiempo de conectarse y para compartir esta exposición. Y también agradecer a la Cátedra de Historiografía por tenerme en cuenta para exponer estos trabajos, ¿no? Bueno, como dijo el profe Julián, mi trabajo este trabajo que había realizado para la materia justamente historiografía trata sobre el marxismo británico y su influencia en estos dos clásicos que son, por un lado, resistencia e integración, y el peronismo y la clase trabajadora argentina, que es de Daniel James. Y por el otro, la resistencia peronista, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, de Ernesto Salas. Bueno, primero les voy a contar cómo voy a estructurar esta exposición. Primero me gustaría comentarles brevemente de qué se tratan estas dos obras o qué cuestiones analizan estas dos obras. Me gustaría contarles eso para quienes quizás no lo leyeron, no tuvieron la oportunidad de leerlo. Y bueno, después realizar una pequeña relación en torno a las diferentes categorías de análisis que abordan con respecto al marxismo británico y también las diferencias y similitudes que hay en las dos obras, ¿no? Bien, a ver. Y también la cuestión peronista, ¿sí? Como mencionaba Julián anteriormente, ¿sí? Como elemento de excepcionalidad del movimiento, de la conformación del movimiento obrero argentino. Bien, estas dos obras, primero vamos a empezar por la obra de Daniel James, ¿sí? La obra de Daniel James lo que hace es analizar una coyuntura, ¿sí? Analizar la coyuntura que comienza desde la caída del peronismo en el 55, ¿sí? Cuando comienza la Revolución Libertadora y se proscribe y se prohíbe directamente al peronismo, ¿no? Entonces lo que le llama la atención a James es justamente entender cómo se da
la conformación de esta resistencia y sobre todo poder diferenciarse de los estudios anteriores con respecto a esta resistencia para poder entender su especificidad y la cuestión del peronismo. ¿Qué relación tenía el peronismo y cómo hizo esta resistencia para durar tanto tiempo, ¿sí? Durante toda la proscripción y la prohibición del peronismo? Después vamos a analizar también la obra de Ernesto Salas. En este caso lo que hace Salas es realizar un análisis de un hecho histórico. El hecho histórico justamente es la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, ¿sí? Una toma que tuvo lugar en este frigorífico que se sitúa en el barrio de Mataderos, se situaba en el barrio de Mataderos, y que bueno, que Salas lo que justamente busca hacer es darle relevancia a este hecho, tratándolo también como una antesala a las formas de radicalización de lucha de ese movimiento obrero que luego se van a ver en el Cordobazo, ¿sí? Entonces, justamente lo que busca Salas es esto, darle importancia a este hecho, ¿sí? Para después trabajar ver las primeras formas de lucha de este movimiento obrero para reconocer en sí las particularidades del mismo. James, en su análisis, también integra la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, lo integra en un capítulo y también luego va a trabajar con el Cordobazo. Bien, ahora sí empecemos. Bien. Ambos autores retoman al marxismo británico, ¿sí? El marxismo británico, como bien había dicho anteriormente Julián, se concentra en la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque anteriormente los estudios marxistas tradicionales se concentraban en las nociones económicas, ¿no? Entonces, desde el marxismo británico se entiende que para analizar algunas cuestiones es necesario poder realizar un tipo de análisis más integral. Y de esta forma se propone al marxismo cultural como una forma de poder alcanzar ese análisis, ¿no? Y no se deja totalmente de lado a las nociones económicas, sino que se las deja en un segundo plano, ¿sí? Pero también se las trata. Y bueno, en ese sentido es que James realiza una doble crítica al comienzo de su análisis. Por un lado, critica a cómo, cómo se habían trabajado estas cuestiones anteriormente, sobre todo realiza una crítica a la historia social y lo menciona puntualmente a Gino Germani como representante, ¿sí?, de la historia social. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacían desde la historia social es tratar a este movimiento obrero como simples masas pasivas y manipulables. Entonces lo que dice James, pero si estas masas eran manipulables y pasivas, ¿cómo hicieron para formar semejante resistencia? ¿Cómo hicieron para perdurar en el tiempo? ¿En realidad eran manipulables? Entonces ahí está ya una de las cuestiones que se pregunta James, ¿no? Entonces, y otra de las críticas que realiza es al marxismo tradicional. ¿Por qué? Porque dice que este marxismo tradicional que se dedica a la cuestión más económica no logra captar la especificidad justamente del movimiento obrero. Es por eso que lo que propone en su trabajo es dejar de lado tanto nociones puramente sociológicas como nociones puramente históricas y de esa forma crear una integración de la cuestión social y cultural a través de un análisis sociológico e histórico. De esa forma afirma James que encontraría la capacidad de aplicación del marxismo a la realidad latinoamericana y sobre todo a la realidad argentina, ¿sí?, con la cuestión del movimiento obrero. Bien, entendiendo que el movimiento obrero es el centro de la cuestión, ¿no?, es que
ambos autores entienden que esta resistencia se conforma a través del elemento popular, ¿sí? Y ahí retoman a Thompson. ¿En qué forma lo retoman a Thompson? Bueno, entendiendo que la construcción de la cultura de clase es inseparable, inherente a las relaciones humanas que se forman dentro del campo popular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que justamente esta cultura popular se forma a través del reconocimiento de este sector como sector popular, o sea, se autoperciben, se reconocen como movimiento, como elemento popular, y a través de ese reconocimiento es que se forman relaciones al interior de este movimiento y se conforma o se organiza esta resistencia, ¿sí? De esa forma, ambos autores afirman que se da la conformación de la resistencia, ¿sí? Bueno, también una de las cuestiones principales del marxismo cultural es justamente la cuestión del estudio de la lucha de clases a través de la reconstrucción historiográfica, que es la construcción de una historia desde abajo, como lo mencionaba Julián. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente fueron estos elementos populares, este sector popular, esta cultura popular, la que impulsa, ¿no? Esta organización, esta resistencia, ¿no? Entonces, ambos autores trabajan con eso, ¿no? Les voy a leer un pequeño fragmento de la obra de Salas donde destaca esta cuestión. Dice: la explicación de la inestabilidad del periodo debe hallarse no solo en la debilidad de los sectores dominantes para construir un orden político estable, sino también y especialmente en la potencialidad de los sectores populares por impedirlo. Bueno, ahí justamente está resaltando la cuestión de la importancia que tienen estos sectores populares para lograr organizarse y llevar adelante esta resistencia. Luego dice: detrás del objetivo del retorno de Perón se oculta el mayor grado de enfrentamiento social de la Argentina contemporánea. Bueno, ahí justamente también está resaltando la gran importancia que tuvo el hecho que él está estudiando, ¿no? La cuestión de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre como un primer paso a esa radicalización de lucha del movimiento obrero, ¿no? Por ambos autores retoman o entienden que es necesario poder realizar un análisis de la historia desde abajo. Y se diferencian en el tipo de estudio que realizan con respecto a esto. Yo creo que tiene que ver un poco con la formación que tienen ambos autores y también con lo que analizan. Porque James tiene una formación puramente académica. De hecho, James se formó en la Universidad de Oxford y Londres. Y Salas tiene una formación puramente militante, ¿sí? Y como dijimos anteriormente también, James realiza una coyuntura, o sea, un periodo más largo, y Salas lo que hace es centralizarse en un hecho histórico puntual. Entonces, esas son las diferencias. Y con respecto al abordaje, James reconoce los hechos, al sindicalismo y sobre todo al actor central que para él es el sindicalismo de base, ¿no? Que a través de el reconocimiento del sindicalismo de base como dentro de la cultura popular es que logra impulsar esta resistencia, ¿no? Y James utiliza, ¿sí? Sus objetos de estudio son diferentes fuentes escritas y demás. Salas va un poco más allá, a mi consideración, ¿no? Logra ir un poco más allá. Yo creo que tiene que ver con el aprovechamiento de su formación militante, ¿no? Y las herramientas que le brindó eso también. ¿Por qué? Porque quizás tuvo acceso
a lo que eran entrevistas y demás. De hecho, el trabajo de Salas se centra en lo que conocemos como historia oral, ¿sí? Entonces, el análisis de Salas justamente se centra en aquellas entrevistas que pudo adquirir, ¿sí? Son entrevistas a quienes fueron trabajadores y estuvieron en la toma del frigorífico, también a sindicalistas y a vecinos, que obviamente se reconocen como cultura, parte de la cultura popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, logra incluirlos dentro del relato, ¿sí? Dentro de la construcción histórica, ¿no? De esta construcción de la historia desde abajo y tenerlos en cuenta, ¿no? Bien, ahora pasamos a la cuestión del peronismo. La cuestión del peronismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos autores se preguntan, ¿no? Se realizan la pregunta de ¿y qué relación tiene el peronismo? ¿Por qué la resistencia lleva el nombre de peronista? ¿No? Entonces, a través de esta pregunta es que realizan todo un análisis, ¿no? El análisis que propone James es mucho más complejo que el análisis que realiza Salas, pero o sea, tienen diferentes elementos, los dos retoman cuestiones del marxismo británico. Vamos a comenzar con el análisis de James, que es el más complejo, y luego vamos a ir al análisis de Salas. En ese sentido, lo que busca analizar James es al peronismo como un fenómeno, ¿no? Y lo propone como un elemento aglutinador. ¿Por qué un elemento aglutinador? Porque dice que logra aglutinar a todo ese sector obrero que durante el peronismo había conseguido diferentes reivindicaciones, y no solamente eso, sino que también había logrado llegar a la esfera política, algo que anteriormente jamás había logrado, ¿sí? Este reconocimiento. Entonces, estos sectores se reconocen como tales, y es que se aglutinan en contra de un enemigo en común. El enemigo en común es justamente quienes proscriben y prohíben el peronismo, ¿sí? Luego del 55, los que llevan adelante la Revolución Libertadora, ¿sí? Y los posteriores gobiernos tutelados. Bien, con respecto a esto, lo que resalta James es la capacidad de organización que tiene el peronismo, ¿no? Y dice que esto se debe a una cuestión de identidad, ¿sí? Y va a ir por dos caminos. Primero, va a nombrar la cultura, tal como la retoma Thompson, ¿no? Diciendo que justamente esto tiene que ver con un reconocimiento como de estas bases, como un reconocimiento de la cultura popular, de las relaciones al interior de esa cultura, de la conformación de la organización de la resistencia al interior de esa cultura, ¿sí? Pero también retoma otros elementos. El primero de los elementos es la hegemonía, ¿sí? Diciendo que el peronismo es una ideología dominante dentro dentro del movimiento obrero. Dice que se trata de una ideología dominante que cada vez va tomando mayor arraigo. Va a tomar mayor arraigo a partir de qué? Ahí James retoma algo que menciona Williams, que es la construcción de la estructura del sentir. Dice que esta ideología se va volviendo cada vez más dominante a partir de esta estructura del sentir, que son los elementos afectivos que funcionan dentro de la memoria, ¿sí? Que tratan de construir una memoria colectiva al interior de la cultura popular. Una vez que llega, ¿sí?, a arraigarse totalmente, se transforma en una tradición. Y es a partir de ese elemento de tradición que
logra instalarse, logra instalar y garantizar la hegemonía. Entonces ya tiene, ¿sí?, la relación con el peronismo, ¿no? Bueno, se construye desde acá. Ahora, seguimos con la cuestión de cómo hizo para poder funcionar, para poder sostenerse en tanto tiempo, ¿no?, durante lo que duró la proscripción y la prohibición del peronismo. Y retoma, incluye otro elemento que también es importante. Dice que durante los gobiernos peronistas se fue transformando toda una simbología, ¿no?, que aumentó luego de la caída del peronismo. Dice que esa simbología se volvió aún más importante luego de la caída del peronismo. Y a esta simbología le da el nombre de mística. Dice que se llama mística peronista. Y acá es el momento en donde dice que el peronismo rompe totalmente, y es lo que le da justamente la especificidad al movimiento obrero argentino. ¿Por qué? Porque dice que rompe con el marxismo totalmente. Porque a través de esta mística es que se construye una dualidad que nada tiene que ver con las clases sociales. Una identificación que no tiene que ver con las clases sociales, sino que tiene que ver con quienes son peronistas y antiperonistas. Ese es el análisis que propone James con respecto al marxismo británico. Y bueno, después hace un pequeño análisis, hace un repaso de la construcción de lo que es el gorilismo, identifica al gorila y demás. Ahora vamos a pasar al análisis de Salas. Salas hace un análisis mucho más simple al respecto, pero no menos importante, ¿no? Dice que identifica, también utiliza el elemento hegemónico, pero dice que esta ideología dominante justamente la tenían los sectores que en el 55 habían tomado el poder. E identifica a la resistencia peronista como tenía esta resistencia el objetivo de la construcción de un modelo alternativo ante la cruzada desperonizadora que llevaba adelante esta ideología, este sector de poder, ¿sí?, con esta ideología dominante que tenían, que era justamente desterrar al peronismo, ¿sí? Entonces es justamente lo que resalta Salas en ese sentido. Y bueno, ese es el análisis que logré realizar con respecto a estos dos autores, ¿sí?, que había retomado justamente y que me había interesado realizar este análisis porque los había tomado para realizar mi trabajo de seminario. ¿Sí? Un pequeño trabajo de investigación en el cual justamente retomo la cuestión del frigorífico Lisandro de la Torre, ¿sí?, pero desde una cuestión puramente vecinal y barrial. Y cuando hablo de vecinal, no estoy hablando de vecinal en el sentido de vacío de contenido político, para nada, sino que estas personas, que eran justamente los vecinos del barrio de Mataderos, se sentían parte de la cultura popular, ¿sí? Aclaro esto porque hoy en día se retoma la cuestión se habla de vecinos, ¿sí?, desde ciertos sectores políticos, vaciándolos totalmente de contenido político. Bien, con respecto a esto, es que el análisis lo comencé cuando había llevado unas fuentes que me proporcionó el hijo de uno de los trabajadores del frigorífico, al que también tuve la oportunidad de hacerle una entrevista. Se llama Ricardo Borro, el hijo de Sebastián Borro, en el cual Ricardo me proporcionó algunas fuentes inéditas, que eran unas listas, algunas hechas a mano,
otras hechas a máquina, de vecinos del frigorífico donde mostraban las cosas que necesitaban los trabajadores y las familias de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, alimentos, plata, ropa para los hijos. También le acercaban a los hijos a los trabajadores porque la toma duró unos días largos. Pero también lo que me llamó la atención es una carta del presidente de la Sociedad de Fomento del Club Nueva Chicago, ¿sí? Donde justamente esta carta es después de la toma, mucho después de la toma, en donde justamente lo que hacía era tapar una de estas juntas clandestinas que tenían los ex trabajadores de frigorífico en ese momento ya, porque la policía les pedía que les pidan permiso, les pedían un permiso, ¿no? Y esta carta se la tenían que mandar sí o sí. Justamente quien tenía a cargo este lugar sabía de esas reuniones clandestinas y en esas cartas decían que era una reunión de rutina y demás. También lo que me había llamado la atención con respecto a antes de la toma es una cuestión que me dijo en la entrevista Ricardo, que a su padre, por ejemplo, lo perseguían a todos a quienes representaban al sector gremial. Pero bueno, lo que los vecinos hacían con su padre era ocultarlo en sus casas. Su padre pasó muchísimo tiempo oculto en la casa de sus vecinos y también se avisaban entre los vecinos cuando había controles policiales y les intercambiaban la foto del documento. De esa forma, cuando les pedían el documento en la calle, porque había una gran persecución gremial en esta época, cuando les pedían el documento en la calle, ellos mostraban el documento de otra persona y bueno, zafaban. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? De que hubo un apoyo antes, durante y después. Y hasta el día de hoy en Mataderos se sigue hablando del tema. De hecho, todos los años se realiza un homenaje en enero. Y bueno, a través de estas fuentes y de esta inquietud mía, fue que retomé realicé este análisis, este trabajo, con respecto a dos categorías de análisis que son la identidad barrial, ¿sí? Cómo funciona la identidad barrial en torno a la construcción del barrio, en torno justamente al frigorífico y al sentimiento de los vecinos con respecto al frigorífico, sentirlo como suyo, como que era parte de su patrimonio, parte de su barrio, y obviamente que iban a ir en contra de estas políticas de privatización de Frondizi. Y también justamente la cuestión de la estructura del sentir, como que también retoma Williams, ¿no? Y la construcción de una historia desde abajo, teniendo en cuenta todas estas vivencias de los vecinos. La estructura del sentir con respecto a este sentimiento de los vecinos y esta construcción que se va dando con el barrio y los vecinos en sí. Bueno, y ese es un poco el análisis que pude realizar con respecto a esta temática y con respecto a los dos clásicos que abordamos. Si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto, no sé si quieren intervenir los profes también. No, bueno, muchísimas gracias, Florencia. Vamos a dar un aplauso virtual. ¡Vamos! Impresionante. Bueno, yo solamente te quiero decir que es muy cierto porque yo vivo en el barrio de Liniers, tuve mi tiempo de militancia política, que fue precisamente ahí en el barrio de Mataderos, y es impresionante cómo se mantiene ese acontecimiento con la identidad barrial, como bien vos marcás. Y a pesar, digamos, de la ruptura de los lazos
los lazos sociales que existe en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente el cambio, el posmodernismo y un montón de cambios de que provocan estas rupturas, ¿no? De los lazos de la comunidad. Sí, bueno, de hecho, el barrio se mantiene esa memoria colectiva. Sí. Y bueno, también destacar la cuestión en el trabajo, ¿no?, que realicé con respecto a James y a Salas, el trabajo también que realizan, ¿no?, desde la historia militante, porque muchas veces, quería destacar eso, porque muchas veces estos trabajos son dejados de lado por los sectores más de tipo académicos, digamos, los grandes sectores académicos como los que los dejan de lado. Entonces también de ese modo quería reivindicar el gran trabajo de Salas. Totalmente. De hecho, uno tenía que haber esperado, tuvo que esperar a que llegue Daniel James, una persona de afuera, para explicarnos un poco, por lo menos tratar de discernir qué es esta cuestión de cuando le preguntan a un trabajador sobre el peronismo es un sentimiento, o estas cuestiones que medio medio en broma, medio en serio, dice, bueno, yo no entiendo de política, soy peronista, bueno, un montón de ideas comunes que surgen ahí en el imaginario colectivo, que tiene que ver más que nada con una construcción cultural, una estructura de sentimiento también, que bien sale de marxismo británico, sale de Raymond Williams, y que lo supo interpretar muy bien Daniel James, que de hecho, bueno, tuvo sus conversaciones largas precisamente con Sebastián Borro, y con otros grandes militantes barriales, como el caso de Doña Marina, que es uno de los libros que después se publicó Daniel James, pero bueno, nada, y después, bueno, la comparación con Ernesto Salas, que también es un historiador comprometido políticamente, entonces son perfiles particulares que excede al marxismo académico, excede, digamos, a la academia, que, como bien vos decís, no toca, no va al hueso, digamos, de la historia y la problemática del peronismo, ¿no? Juli, es interesante, es muy interesante el aporte que dice Florencia respecto a la historia académica y la militante, porque como bien decía Florencia, Daniel James fue formado en Oxford, ¿no? Una universidad prestigiosísima, pero Daniel James viene de una familia obrera, de una obrera metalúrgica, ¿no? Creo que de Manchester, el padre era obrero metalúrgico y afiliado al PC, o sea, tenía su familia una historia de larga data respecto de la vida sindical, que de alguna manera esa formación le permitió obtener una beca para llegar a Oxford. Entonces, uno cuando lee a James tiene como, se puede transmitir ciertas simpatías hacia cualquier movimiento sindical y sobre todo al peronismo. Y la otra cuestión es que James, me parece que al ser europeo y estar en desventaja para entender lo que es el movimiento peronista, una de su metodología típica del marxismo británico thomsoniano es que se instaló 6 meses, creo que 6 o un año, en Berisso, creo, viviendo junto con los trabajadores que fueron protagonistas del 17 de octubre, para poder entender de raíz, entrevistando directamente a los protagonistas, ¿no? Esa es una metodología de la historia oral, típica del marxismo británico. Así que tiene como esas dos cuestiones, si bien es académico, tiene también una raíz militante, ¿no? Quería aportar como complemento del vecinalismo, digamos, al que hace referencia Florencia, que el 5 de julio de 2015 la Junta Consultiva de la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires, que integra los barrios de Liniers, Parque Avellaneda y Mataderos, votó un nombre de la comuna, digamos, de la Comuna 9, y fue Frigorífico Lisandro Latorre, ¿no? 60 años después del hecho, una cosa pequeña, de hecho no participaron todos los vecinos de la comuna, no fue una consulta vinculante, pero bueno, hubo otros nombres, digamos, y se eligió ese, ¿no? Como para ir registrando la permanencia de alguna manera del significado del frigorífico, no solo en el barrio, sino en un territorio un poco más extenso en este caso. Sí, y yo vi ahí que mientras estaba exponiendo la profesora Abuela a Juan Carlos, que estaba tomando nota, qué sé yo,
Me gustaría saber qué aporte tiene usted, señor. No sé qué tiene que ver al respecto. El micrófono, profe. Ahí. Hoy estoy de estudiante. La pandemia me obliga a ser estudiante. Bueno, mira, en primer lugar creo que lo de Florencia me permite, ¿cierto? La veo como una exposición muy sólida, ¿no es cierto? Y además muy pertinente para lo que puede ser seguir avanzando en encontrar una forma, ¿no es cierto?, de entender los fenómenos sociales con los cuales convivimos y que de alguna manera, ¿no es cierto?, está bien. Yo creo que los analistas que abordan esta cuestión, James, que es un caso, yo lo quiero mucho, ¿no es cierto?, se entiende intelectualmente, Salas, ¿no es cierto?, también, pero a mí me parece que está más cerca de la realidad Salas que James, lo cual no significa marcar una diferencia entre uno y otro. La experiencia de Salas, ¿no es cierto?, no es la de James. Claro. Pero esto no significa que uno esté desvirtuando al otro, son dos Claro. elementos que hay que completar y sintetizar. Me parece, Florencia, no sé qué opinas. Sí, totalmente. De alguna manera, eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, qué sé yo eso que decías, que relatabas a partir del análisis que vos hiciste, me recuerda mucho a la experiencia mía, en alguna medida. Ahora voy a ser autorreferencial. Yo, viste, ya por mi edad, ¿no es cierto?, ya estoy, como quien dice, más allá de los tiempos históricos, ya soy la historia, en todo caso. Que me disculpen. No, te digo, yo pasé mi última infancia y mi adolescencia en Munro, provincia de Buenos Aires. Munro es una localidad absolutamente obrera, lo era en aquel entonces, absolutamente obrera. La Panamericana después lo cambió, pero de alguna manera era absolutamente obrera. ¿Ah? Con las contaminaciones de Atanor, con los trabajos de, digamos, y de todas las fábricas, ¿no?, químicas y no químicas que existían en ese entonces. Y viví en un barrio que evidentemente tenía ese tipo de cuestiones que son los que tomaste vos en cuenta. ¿Ah? El tema de la identidad, ¿no es cierto?, esa identidad que hacía, ¿no es cierto?, a un mecanismo de construcción de redes, es una cosa extraordinaria. Yo no sé si alguna vez lo puedo incluir. Pero bueno, lo que sí te puedo asegurar que era extraordinario ver cómo se pasaba la información, cómo se pasaba la contención, sobre todo la contención que vos marcaste muy bien con relación a Borgo, ¿cierto? Y bueno, con respecto a eso, a muchos otros dirigentes menos, Sí. digamos así, respetables, pero que bueno, que los escondían, que los metían acá, que los llevaban por un lado, por el otro, y la policía caía después, y muchas veces venía la policía ya sabiendo dónde estaba y miraban para otro lado. Ojo, porque también eso habría que tenerlo en cuenta. Yo no puedo opinar mucho más del asunto, simplemente felicitarte, Florencia, que me parece Bueno, muchas gracias. un trabajo muy bueno que está, y también a Juli, ¿no es cierto?, y a los integrantes de su cátedra, porque este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, permiten avanzar, ¿no es cierto?, en la construcción de una visión propia de la historia, una visión que de alguna manera se construya desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios recuerdos, de nuestras propias tradiciones. Felicitaciones a todos. Gracias por todo. Muchas gracias. Yo tengo allá a alguien que me está gritando, ¿no es cierto?, que se llama Paloma, que tiene 4 años, y tengo que volver. Chicos, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe querido. Bueno, acá hay no sé si es una pregunta o que está en el verano, no sé, no entiendo muy bien. Lo que dice acá el amigo Alfredo Lamas, dice, ¿por qué se critica el determinismo económico del marxismo, ya que todo análisis marxista como tal, en cuanto refiere a la parte de análisis superestructural, analiza categorías como política, religión, cultura, etcétera, además de proponer un método de lucha? Parece la editorial de Obrero esto. Bueno, no sé, ¿lo leíste acá, Flor? Sí, Florencia. Sí, más o menos lo leí
Y con respecto a los dos análisis, o sea, tanto al de James como al de Salas, yo creo que ahí tiene que ver el contexto en el cual desarrollan estos dos trabajos, porque se desarrollan en plenos 90, en pleno auge del neoliberalismo, en donde los análisis justamente marxistas de este estilo son hasta ridicularizados. Entonces, como que me parece que tienen que ellos mismos lo abordan desde otro lugar por este contexto que está ocurriendo justamente con la historiografía, ¿no? Yo creo que Claro. tiene que ver con eso también un poco. Sí. Aparte ya, como habíamos dicho al principio, también ya el marxismo británico viene como a criticar el determinismo económico, ¿no? Como Sí. que empieza a focalizarse sobre lo social, sobre las experiencias. Por eso hay que remitirse a los clásicos del marxismo británico, Edward Thompson y tantos autores, ¿no es cierto? De los cuales también van a interrelacionarse con de la tercera generación de anales, ¿no? Cuando aparece la historia de la vida cotidiana, la historia de las mujeres, o sea, la historia de los actores sociales, que se había descuidado por mucho tiempo. A eso viene a cuento la crítica del determinismo. No es que se está criticando la teoría económica, sino el determinismo Claro, del marxismo. Claro. Bueno, y el resto ahí, ¿qué le viene ahí de...? ¿Les gustó? ¿Entendieron? ¿En qué quedó ahí el trabajo? ¿Vos lo presentaste en el seminario y tenés idea de desarrollarlo? Ahora empecé la licenciatura, así que estoy viendo de poder desarrollarlo un poco más. También hay cuestiones que quizás me gustaría abarcar con respecto a la temática. Por ejemplo, hay una posibilidad de trabajar género con respecto a este tema, que me pareció muy original porque no vi nada al respecto. De hecho, yo había ido a una de las reuniones, creo que en 2019, sí, en 2019, en enero, había participado de uno de las reuniones de aniversario que se hacen. Y bueno, me habían comentado que años anteriores, desde la comisión, hacen unos videos, y uno de los videos justamente trabajaba sobre las mujeres que participaban en la toma. Lo que me llamó la atención, no tenía idea que había mujeres en la toma. Claro. Lo que pasa es que también la importancia de la identidad vecinal, barrial, con respecto al frigorífico, era porque el frigorífico le da de comer no solamente a los trabajadores, sino, digamos, a los propios vecinos, porque, digamos, el kiosco, el almacén, digamos, todos estaban ligados al frigorífico. Sí, de hecho funcionaba todas las redes económicas que se tejían dentro de Matadero, funcionaban gracias al frigorífico, porque no solamente había trabajaderos propios de Mataderos, sino que también de alrededores. Exactamente. Ahí Rodrigo Vázquez dice: a mí me gustó mucho la posibilidad de tener dos lupas, la que hace zoom sobre lo barrial y la de James, que se aleja un poco para abordar las cuestiones más conceptuales por su formación. Sí, es verdad, ahí tenés, digamos, como las dos patas, ¿no? Pues son muy interesantes y se complementan en algunos aspectos. Sí. Hablando un poquito sobre esto, ¿no? De la importancia de tanta bibliografía que gira en torno a la resistencia peronista, en torno a este acontecimiento tan paradigmático de la resistencia, la que es la toma de frigorífico. ¿Te llamó la atención a vos de que hay dos obras, digamos, que son clásicas, que son estas, y capaz no hay otras obras que sean superadoras o que no analicen en profundidad? ¿Por qué pensás que se dio esto? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Claro, porque hay un montón de bibliografías. Si vos te remitís a bibliografías sobre el peronismo, bueno, infinidad. Resistencia peronista también. Ahora, si capaz querés hablar un poco, digamos, de algo, algún aporte bien, digamos, bien completo, bien que apunte al hueso,
No, Sí. tenemos que remitir estos dos trabajos, en definitiva. No sé Sí. si hay otros trabajos nuevos. Capaz. No, sí, de hecho sacaron un trabajo, pero es también un trabajo más de tipo militante, que lo sacaron, en realidad habla del club Nueva Chicago, en donde se trata, en algunos de los capítulos se trata sobre la toma del frigorífico. Después no hay otros, no hay otros análisis, pero también, o sea, habla de la historia del club y se remite a trabajar un poco sobre la toma de frigorífico. Cuando tuve la entrevista con Ricardo, él me había comentado que estaba trabajando con alguien, no recuerdo el nombre, con un historiador, para ver si podían llegar a armar algo un poco más complejo. Ujú. Pero no, fuera de eso. Yo para sumar hay una pregunta, Juli. Ahí yo no lo leí, Flor, como pregunta, varias veces lo empecé a leer y nunca lo terminé, el trabajo de Salas. No sé qué periodo o hasta dónde llega, porque en la idea de James de resistencia e integración, la resistencia, digamos, de la toma del frigorífico, que es derrotada finalmente con la represión de la dictadura, abre un nuevo paradigma de alguna manera en este proceso del peronismo. Entonces, ahí no sé, digo, porque James conecta casi 14 años, ¿no? De alguna manera, o sea, de lo que va desde el 55 hasta fines de la década del 60, y no sé qué abarca el libro de Salas, y lo pregunto porque en la mirada que tiene Salas para pensar si en la década del 60 hay algún tipo de continuidad de ese tipo de análisis vinculado a la estructura del sentir y a la cultura desde abajo. No sé si se entiende lo que estoy preguntando, pero porque, Sí, a ver la reflexión. el análisis de Salas se puntualiza en la toma y en los hechos que fueron ocurriendo durante ese periodo de una semana. O sea, te lo va relatando, ¿sí? A partir de las entrevistas que él hace. Ese es el análisis que hace, pero al principio sí menciona a la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre como una antesala a lo que sería luego el Cordobazo. Buenísimo. Bueno, ¿algún comentario más? Un aporte un poco posterior, pero para poner mi bocado cinematográfico que siempre agrego, hay un documental, es posterior al trabajo de Florencia, ¿no? Transcurre en la última dictadura, es un evento en el que la hinchada de Chicago se pone a cantar la marcha peronista. Sí. Y son perseguidos, el documental se llama El Trote, anduvo girando por internet, es cortito, está bueno, pero bueno, cómo esa identidad peronista del barrio está atravesada, la podemos seguir a lo largo de la historia, incluso podría ser también un punto para ver y para investigar cómo esa identidad política atraviesa el barrio. Sí, sí, sí. No hay que olvidar también que el barrio de Los Perales está muy pegado también a donde está el frigorífico, y bueno, Los Perales fue un complejo habitacional construido por el gobierno peronista, el primer peronismo. Creo, digamos, como que esa parte, esa zona, ¿no? La zona de Alberdi, pero yendo para el lado de Directoria, más lindante a Perón, toda esa zona es la que mantiene aún bien fuerte esa identidad barrial, digamos, esa imagen, digamos, de unidad, de esa memoria histórica, y después, Sí. bueno, otros lugares de mataderos ha perdido capaz esa memoria, obviamente por el cambio de población, de generación y demás, pero creo que ahí es el lugar donde más fuerte se mantiene la memoria colectiva, ¿no? Sí. Muy Con linda respecto, sí, con respecto a algo que menciona por acá, Rodrigo, por ejemplo, dice del grupo de teatro, es verdad, ese grupo de teatro actúa en todas estas presentaciones que hacen donde conmemoran justamente la toma en enero, siempre hacen alguna presentación. Y con respecto a el documental que menciona Nicolás, sí, es de Goyeneche. Sí, también lo integré
como parte del trabajo. Sí, sí, está muy bueno, es muy completo. Bueno, muy bien. Bueno, Flor, a meterle ese trabajo, digamos que tiene que salir publicado también. Ojalá. ¿Eh? No, porque bueno, no es casualidad, vuelvo a enfatizar esto, que hayan tan pocos trabajos dedicados a la resistencia peronista, por lo menos que realmente pongan en valor, digamos, lo que significó, digamos, la experiencia real de los trabajadores de ese pueblo, digamos, que hacía la resistencia ante el avance, ya sea de la dictadura, ya sea, digamos, del avance privatizador, ¿no? Sí. Creo, digamos, que es un gran ejemplo, que algo le llamó mucho la atención, obviamente, a Daniel James y lo pudo llevar adelante. Sí. Así que, bueno, Florencia, la verdad que es un gran honor. No sé si alguien No, quiere... el honor es Y mío. sobre todo, Muchísimas gracias. Y sobre todo, Juli, por la cantidad de trabajos, digamos, que resaltan no solo el concepto de heteronomía de la clase obrera en el Sí, peronismo, digamos, mucho trabajo académico, sí, y sí. la desorganización, ¿no? O sea, la idea de que la resistencia peronista era un conjunto de locos sueltos que tiraban chasquibunes y se cagaban a trompadas en la esquina de Florida y Corrientes O que eran masas manipulables, que estaban manipuladas por Perón desde afuera. Totalmente, Sí, sí, totalmente. sí. Pero sobre todo la idea de la desorganización, ¿no? O Sí, sea, está bueno esto que vos planteás y el trabajo como para plantear una mirada distinta sobre la orgánica de alguna manera que pudo alcanzar, distinta, particular, pero por ahí ese proceso, ¿no? sí, sí, sí. Aparte, la huelga que nunca se levantó. Todavía están de huelga los tipos. Están en el frigorífico, la huelga sigue. 101 años, nadie quiere laburar en este país. Tal cual, tal cual. Nunca se convocó una nueva asamblea para levantar la toma, en la huelga, y que siga hasta hoy. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por conectarse y escucharme. Bueno, después lo vamos a subir al canal de YouTube de la profesora Silvana Beatriz Kesselman. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Ahí, los que cursan ahí con nosotros, no se vayan, por favor, no nos abandonen, que tenemos que cerrar a unos